Un bandido golpeó a un anciano ranchero. Horas después, su hijo llegó con los pistoleros más temidos. El sol de agosto caía implacable sobre los vastos terrenos del rancho Mitchell, ubicado en las afueras de Santa Fe. Las montañas se alzaban majestuosas en el horizonte, pintadas de tonos ocre y púrpura por la luz del atardecer. Samuel Mitchell, un hombre de 68 años con cabello plateado y manos curtidas por décadas de trabajo duro, se dirigía lentamente hacia el corral donde pastaban sus 30 cabezas de ganado. «Thomas, muchacho, ¿terminaste de reparar la cerca del lado oeste?», gritó hacia el establo, donde su hijo de 35 años martillaba metódicamente unos clavos en una tabla de madera. Thomas Mitchell levantó la vista. Era un hombre alto y fornido, con ojos grises que habían visto demasiado durante su servicio en la guerra civil. Su cabello castaño oscuro estaba empolvado por el trabajo, y una cicatriz fina cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo de una batalla en Virginia que prefería no recordar. «Ya casi termino, papá. Dame unos minutos más y te ayudo con el ganado», respondió, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. El rancho Mitchell no era el más próspero de la región, pero era honesto. Samuel lo había construido con sus propias manos tras llegar a Nuevo México en 1855, cuando la tierra aún prometía oportunidades para los hombres trabajadores. Las construcciones eran sencillas pero sólidas. La casa principal de madera y adobe, el establo, un granero pequeño y el corral rodeado de cercas que Thomas reparaba constantemente. Mientras Samuel echaba heno a los animales, el sonido de cascos aproximándose hizo que ambos hombres se pusieran alerta. En esas tierras solitarias, las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. El polvo se levantaba en el horizonte, formando una nube que indicaba varios jinetes acercándose a gran velocidad. «¿Esperas a alguien, papá?», preguntó Thomas, dejando el martillo a un lado y acercándose a la casa donde guardaba su Winchester. «A nadie», murmuró Samuel, entornando los ojos para distinguir mejor a los visitantes. «Pero será mejor que nos preparemos». Los 5 jinetes que se acercaban no tenían aspecto de vaqueros honestos. Llevaban sombreros calados sobre los ojos, bandanas que cubrían parcialmente sus rostros, y las cartucheras cruzadas sobre el pecho delataban sus intenciones. Al frente cabalgaba Jake Hartley, un hombre de 40 años con barba negra descuidada y ojos fríos como el acero. Era conocido en todo el territorio como líder de una de las bandas más despiadadas que operaban entre Nuevo México y Colorado. «Buenas tardes, señor Mitchell», dijo Hartley con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras detenía su caballo a unos metros de la entrada de la casa. «Hermoso rancho el que tiene aquí». Samuel salió de detrás del corral, manteniéndose erguido pese a su edad. Thomas apareció junto a él, la mano derecha cerca de su Colt 45, aunque aún no la había desenfundado. «Si buscan trabajo, no tengo nada que ofrecerles», dijo Samuel con voz firme. «Y si buscan problemas, tampoco los encontrarán aquí». Hartley se echó a reír, un sonido áspero que hizo que los demás miembros de su banda sonrieran con malicia. El segundo al mando, un hombre delgado llamado Pete Carson, escupió en el suelo y ajustó las riendas de su montura. «Oh, pero señor Mitchell, creo que no me entiende», continuó Hartley, desmontando lentamente. «Verá, he estado observando su propiedad durante semanas. Es un lugar perfecto para, digamos, establecer una base de operaciones temporal, y ese ganado suyo se ve muy saludable». Thomas dio un paso adelante, su mandíbula tensa. «Les sugiero que se vayan por donde vinieron. No queremos problemas, pero tampoco los vamos a permitir». «¿Problemas?», Hartley fingió sorpresa. «Pero si somos gente civilizada, solo queremos hacer negocios. Estoy dispuesto a comprarle todo. El rancho, el ganado, incluso esos caballos tan bonitos que tienen en el corral. Por supuesto, mi oferta es muy generosa. $50 por todo». El insulto era evidente. El rancho valía al menos $1,500, sin contar el ganado y los caballos. Samuel sintió la sangre hervirle en las venas, pero mantuvo la compostura. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando las palabras no servirían de nada. «No está en venta», declaró con firmeza. «Ahora, les pido amablemente que se retiren de mi propiedad».
El ambiente se tensó como la cuerda de un arco. Los otros 4 jinetes habían desmontado también y se habían dispersado en semicírculo, bloqueando cualquier ruta de escape. Thomas calculó rápidamente las posibilidades. 5 contra 2, y su padre ya no tenía la agilidad de antaño. «Me temo que no me expresé correctamente», murmuró Harley, su voz ahora peligrosamente baja. No era una oferta, era una declaración de mis intenciones. Lo que siguió fue rápido y brutal. Carson se abalanzó sobre Thomas, quien logró esquivar el primer golpe pero recibió un puñetazo en las costillas que le cortó la respiración. Simultáneamente, otros 2 hombres sujetaron a Samuel por los brazos mientras Hartley se acercaba con los nudillos ensangrentados. «Suéltenlo», rugió Thomas, tratando de liberarse de Carson, pero un golpe en la nuca lo dejó aturdido el tiempo suficiente para que lo inmovilizaran. «Tu hijo es muy protector, viejo», se burló Hartley, golpeando a Samuel en el estómago. El anciano se dobló de dolor, pero sus captores no lo soltaron. «Lástima que no pueda ayudarte ahora». Los siguientes minutos fueron una pesadilla. Hartley golpeó sistemáticamente a Samuel en el rostro, las costillas y el estómago, mientras Thomas forcejeaba desesperadamente contra sus captores. La sangre del anciano manchaba la tierra seca del patio, y sus gemidos de dolor se mezclaban con los gritos furiosos de su hijo. «Basta, van a matarlo», gritaba Thomas, con la voz quebrada por la desesperación. «Esa es la idea», replicó Hartley, limpiándose la sangre de los nudillos en la camisa de Samuel. «Verás, muchacho, tu padre es muy terco, pero tal vez tú seas más razonable». Cuando finalmente soltaron a Samuel, el anciano se desplomó en el suelo como un saco de huesos rotos. Su respiración era laboriosa, tenía los ojos hinchados y cerrados, y un hilo de sangre brotaba de la comisura de su boca. Thomas sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Ahora escúchame bien», continuó Hartley, arrodillándose junto a Thomas. «Tienes una semana para abandonar esta propiedad. Si sigues aquí para entonces, regresaré y terminaré lo que empecé hoy. Y créeme, la próxima vez no seré tan misericordioso». Los bandidos registraron la casa en busca de dinero y objetos de valor, llevándose los pocos ahorros que la familia tenía escondidos y algunos enseres. También se apropiaron de 4 de los mejores caballos antes de desaparecer en una nube de polvo, dejando tras de sí solo destrucción y dolor. Thomas se arrastró hasta donde yacía su padre. Samuel estaba consciente, pero apenas. Su respiración era irregular y cada inhalación parecía causarle un dolor agudo. «Papá, papá, quédate conmigo», susurró Thomas, tratando de limpiar la sangre del rostro de su padre con manos temblorosas. «Voy a llevarte al doctor Brennan en el pueblo». «Thomas». La voz de Samuel era apenas un murmullo. «No, no vas a poder cargarme solo. Y ese doctor está a 2 horas de camino. No digas eso. Vas a estar bien. Tienes que estar bien». Thomas sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero las contuvo. Su padre necesitaba que fuera fuerte. Con enorme esfuerzo logró cargar a Samuel y llevarlo dentro de la casa, depositándolo en su cama. Le limpió las heridas lo mejor que pudo y le dio agua, pero era evidente que el anciano necesitaba atención médica urgente. Sin embargo, el viaje al pueblo podría matarlo en su estado actual. Durante toda la noche, Thomas veló junto a la cama de su padre. Samuel deliraba por la fiebre, murmurando nombres de personas que habían muerto hacía décadas y reviviendo batallas de su juventud. En los momentos de lucidez, sus ojos se encontraban con los de Thomas, y ambos sabían lo que el otro estaba pensando. «Hijo», murmuró Samuel durante una de esas pausas de claridad cerca del amanecer, prométeme que no buscarás venganza. Esos hombres son peligrosos. No quiero perderte también». Thomas apretó la mano de su padre, sintiendo lo frágiles que se habían vuelto sus huesos. «Solo concéntrate en recuperarte, papá. De lo demás, ya nos preocuparemos después». Pero en su corazón Thomas ya había tomado una decisión. Había pasado los últimos 12 años tratando de olvidar la guerra, de dejar atrás la violencia y construir una vida pacífica junto a su padre. Había colgado las armas y jurado no volver a matar. Pero viendo a Samuel destrozado e indefenso,
Todas esas convicciones se desmoronaron como castillos de arena. Cuando el sol se alzó completamente sobre las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Thomas salió de la casa y caminó hasta el granero. En un rincón oculto, envuelto en lona encerada, guardaba algo que había esperado no volver a necesitar jamás: su equipo de guerra. Desarrolló cuidadosamente el paquete, revelando un Colt 45 con culata de nácar, una carabina Spencer de repetición, cartucheras de cuero trabajado y, lo más importante, una lista manuscrita con nombres y direcciones, contactos de la guerra, hombres que habían luchado junto a él y que ahora vivían vidas muy diferentes. Algunos se habían convertido en alguaciles, otros en comerciantes prósperos, pero unos pocos habían elegido el camino del pistolero a sueldo. Entre esos nombres, 3 resaltaban con tinta más oscura: los hermanos Callaghan, Michael, Patrick y su hermana adoptiva, Elena Morales. Los había conocido durante una misión especial en Arkansas, y sabía que ahora operaban como mercenarios en el territorio de Colorado. Eran mortales, despiadados y absolutamente leales a quien les pagara. Thomas regresó junto a su padre, quien dormitaba inquietamente. Le dejó agua fresca y algo de comida al alcance de la mano, aunque dudaba que Samuel pudiera incorporarse para comer. Luego, escribió una carta breve pero clara. Michael, necesito de tus servicios y los de tu familia. Jake Hartley y su banda golpearon a mi padre hasta dejarlo al borde de la muerte. Tengo dinero para pagarles y una propuesta que les interesará. Nos vemos en el salón de Cedar Ridge el viernes al mediodía. Si no puedes venir, envía palabra. Thomas Mitchell. Selló la carta y la confió a Billy Henderson, un joven vaquero que trabajaba en el rancho vecino y que pasaba diariamente por el camino principal. Le pagó $5 para que llevara el mensaje hasta Colorado Springs y se asegurara de que llegara a manos de Michael Callaghan. Después, Thomas se sentó en el porche de su casa, limpiando meticulosamente su Colt mientras observaba el horizonte. El viento del desierto llevaba el aroma de la salvia y el polvo, pero también algo más: el olor del cambio, de las decisiones irrevocables. Por primera vez en 12 años, Thomas Mitchell se preparaba para volver a matar. 4 días después del brutal ataque, Thomas cabalgaba por el sendero polvoriento que conducía a Cedar Ridge, un pequeño pueblo fronterizo enclavado entre 2 colinas rocosas. Su padre había mejorado ligeramente, ya podía incorporarse para beber agua y había recuperado algo de lucidez, aunque sus costillas rotas le causaban dolor constante. Thomas había dejado suficiente comida y agua para una semana, y había pedido a Martha Henderson, la esposa del ranchero vecino, que lo visitara cada 2 días. El pueblo de Cedar Ridge era un lugar olvidado por Dios y la civilización. Sus edificios de madera desgastada se alzaban precariamente a ambos lados de una calle principal que se convertía en lodazal con la primera lluvia. El salón Lucky Dollar era el corazón del pueblo, un edificio de 2 pisos con puertas batientes que jamás dejaban de crujir por el viento constante. Era el lugar perfecto para encuentros discretos, donde las preguntas eran pocas y las respuestas aún menos. Thomas ató su caballo al poste frente al salón y empujó las puertas batientes. El interior estaba sumido en una penumbra dorada por la luz que se filtraba a través de las ventanas polvorientas. El aire espeso olía a whisky barato, tabaco y sudor. Una docena de hombres se distribuían entre las mesas de póker y la barra, todos con el aspecto curtido de quienes vivían al margen de la ley. Al fondo del local, en una mesa esquinera donde la luz apenas llegaba, 3 figuras esperaban en silencio. Thomas los reconoció inmediatamente, aunque habían pasado más de una década desde su último encuentro. Michael Callaghan tenía 42 años y lucía exactamente como Thomas lo recordaba: alto, delgado pero musculoso, con cabello negro peinado hacia atrás y una perilla cuidadosamente recortada. Sus ojos verdes eran fríos y calculadores, capaces de evaluar a un hombre en segundos. Vestía un traje negro impecable que contrastaba dramáticamente con las 2 Colts plateadas que llevaba en fundas gemelas. Patrick Callaghan, el menor de los hermanos con 38 años, era físicamente opuesto a Michael: rubio, corpulento
y con una sonrisa permanente que no lograba ocultar la peligrosidad que emanaba de su presencia. Prefería la escopeta recortada que llevaba colgada del hombro a las armas cortas, y su reputación con esa arma era legendaria en todo el territorio. Pero fue la tercera figura la que hizo que Thomas se detuviera en seco. Elena Morales tenía 29 años y poseía una belleza que cortaba el aliento. Su cabello negro azabache caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de rasgos perfectos con ojos oscuros que parecían guardar secretos milenarios. Vestía pantalones de cuero negro, botas altas y una blusa blanca que acentuaba su figura esbelta pero atlética. Lo más impactante eran las 2 pistolas Remington 44 que llevaba enfundadas en las caderas, armas que manejaba con una precisión mortal que pocos hombres podían igualar. «Thomas Mitchell», dijo Michael levantándose, extendiendo la mano. «Ha pasado demasiado tiempo, hermano». «Michael, Patrick». Thomas estrechó las manos de ambos hermanos antes de dirigir su atención a Elena. «Señorita Morales». «Solo Elena», respondió ella con una voz suave pero firme, estudiando a Thomas con esos ojos penetrantes. «He oído hablar mucho de ti». Los hermanos no se cansan de contar historias sobre el famoso Thomas Mitchell y sus hazañas en la guerra. Thomas se sentó en la silla vacía, consciente de que las miradas de otros clientes del salón se dirigían ocasionalmente hacia su mesa. La reputación de los Callaghan los precedía, y nadie quería problemas con ellos. «Recibí tu carta», dijo Michael, sirviendo whisky en 4 vasos. «Jake Hartley, ¿verdad? Ese hijo de perra ha estado causando problemas por todo el territorio. ¿Qué tan mal hirió a tu padre?» Thomas apretó los puños al recordar la escena. Lo dejó al borde de la muerte. Costillas rotas, hemorragia interna posible, y quién sabe qué más. Todo porque nos negamos a venderle nuestro rancho por 50 míseros dólares. Patrick silbó por lo bajo. «Hartley siempre fue un cabrón, pero eso es bajo incluso para él. ¿Cuántos hombres tiene ahora?» «Vi 5 cuando atacaron el rancho, pero he oído que su banda ha crecido. Probablemente ande con 8 o 10 pistoleros», respondió Thomas. «Por eso los necesito. Sé que podría intentarlo solo, pero te matarían antes de que pudieras acercarte», interrumpió Elena, su voz cargada de una autoridad que sorprendió a Thomas. «Hartley es paranoico. Siempre tiene centinelas, nunca duerme en el mismo lugar 2 noches seguidas, y conoce este territorio mejor que nadie. Exactamente por eso estamos aquí», añadió Michael. «Pero necesitamos saber qué puedes ofrecernos a cambio. Nuestros servicios no son baratos, especialmente tratándose de una banda entera». Thomas había anticipado esta pregunta. Durante los días que había cuidado de su padre, había inventariado todo lo que poseían de valor. «Tengo $300 en efectivo, 26 cabezas de ganado, 8 caballos de buena calidad, y cuando esto termine, pueden quedarse con todo lo que encontremos en el escondite de Hartley». Los 3 mercenarios intercambiaron miradas. Era una oferta generosa, especialmente considerando que Hartley probablemente tenía acumulado el botín de docenas de robos. «Hay algo más», continuó Thomas bajando la voz. «Tengo información sobre un cargamento del ejército que pasará por la zona en 2 semanas. Armas nuevas, munición y oro para pagar a las tropas estacionadas en Fort Collins. Si me ayudan con Hartley, compartiremos esa información». Patrick se inclinó hacia adelante interesado. «¿Qué tipo de información?» «Ruta exacta, número de soldados de escolta, momento y lugar donde pararán a descansar. Tengo un contacto en Fort Bliss que me debe favores de la guerra». Michael sonrió lentamente. «Ahora estás hablando nuestro idioma, Thomas. Pero tengo una condición. Dime, esto no es solo venganza. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Eliminaremos a toda la banda de Hartley, recuperaremos lo que robaron, y limpiaremos esta zona de su presencia permanentemente. Eso significa que algunos de sus hombres podrían intentar rendirse cuando vean las cosas mal. ¿Podrás vivir con lo que eso implica?» Thomas entendía perfectamente lo que Michael estaba preguntando. En la guerra, había aprendido que la misericordia a veces era más peligrosa que la crueldad. Los enemigos derrotados pero vivos podían convertirse en problemas futuros. «Haz lo que tengas que hacer», respondió después de un momento.
Mi padre está muriendo por culpa de esos bastardos. Si hay que eliminarlos a todos, que así sea. Elena lo estudió con renovado interés. No eres el mismo hombre que dejó las armas hace 12 años, ¿verdad? La guerra nunca nos deja realmente, murmuró Thomas. Solo fingimos que sí. Durante la siguiente hora, planificaron meticulosamente su estrategia. Michael había estado siguiendo los movimientos de Hartley durante meses, esperando la oportunidad correcta para eliminarlo. La banda operaba desde un cañón oculto a 3 días de cabalgata hacia el norte, un lugar llamado Devil's Backbone, por la formación rocosa que lo dominaba. Era una posición casi inexpugnable, con solo 2 accesos y múltiples cuevas donde esconderse. El problema, explicó Patrick, es que Hartley nunca está allí con toda su banda al mismo tiempo. Divide a sus hombres en grupos pequeños para hacer trabajos separados, y solo se reúnen todos cuando planean algo grande. ¿Y qué los haría reunirse?, preguntó Thomas. Elena sonrió con malicia. Un trabajo demasiado tentador para rechazar. Algo que requiera todos sus hombres. ¿Cómo qué? Michael se inclinó sobre la mesa. Como noticias de que un rancher solitario ha contratado mercenarios para vengarse de ellos. Hartley es orgulloso. No permitirá que eso quede sin respuesta. Thomas comprendió inmediatamente la estrategia. Quieren usarme como señuelo. No solo como señuelo, corrigió Elena, como el arma principal. Hartley va a querer enfrentarte personalmente. Es su estilo. Mientras él está concentrado en ti, nosotros eliminaremos al resto de su banda. Es arriesgado, admitió Patrick. Si algo sale mal, estarás solo frente a Hartley, hasta que podamos llegar a ti. Thomas pensó en su padre, postrado en esa cama, luchando contra las heridas que podrían matarlo en cualquier momento. Acepto el riesgo. Entonces tenemos un trato, declaró Michael extendiendo la mano. Pero hay una cosa más, Thomas. Una vez que empecemos esto no hay vuelta atrás. Hartley y su banda van a morir, y nosotros también si no somos perfectos en la ejecución. Mientras estrechaban las manos, Thomas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que entraba por las puertas del salón. Estaba cruzando una línea que había jurado no volver a cruzar, pero ya no había alternativa. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Mañana por la mañana, respondió Elena, levantándose de su silla con gracia felina. Primero necesitamos que regreses a tu rancho y hagas correr la voz de que has contratado ayuda. Habla con los comerciantes del pueblo. Menciona a algunos vaqueros que pasen por tu propiedad. Queremos que Hartley se entere, pero que parezca casual. ¿Y ustedes? Nosotros desapareceremos, dijo Michael. Hartley tiene espías por toda la región. Si alguien nos ve juntos, sospechará una trampa. Thomas se levantó para marcharse, pero Elena lo detuvo con una mano en el brazo. Su toque era suave pero firme, y Thomas sintió una corriente eléctrica recorrer su piel. «Ten cuidado, Thomas», le dijo, sus ojos oscuros fijos en los de él. «Los hombres como Hartley son peligrosos porque no tienen nada que perder. Pero tú sí tienes algo que perder. Tu vida, tu padre, tu futuro. No dejes que la sed de venganza te ciegue». Por un momento, Thomas se perdió en esos ojos profundos. Había algo en Elena que lo fascinaba y lo inquietaba a la vez. Era hermosa, mortífera y misteriosa. Una combinación que encontraba irresistible y aterradora. «Gracias por el consejo», murmuró, consciente de que su voz sonaba más ronca de lo habitual. Elena sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro. «No me des las gracias todavía. Espera a ver si seguimos vivos después de esto». Thomas salió del salón con la cabeza dando vueltas. No solo por los planes de venganza que acababan de tramar, sino por la mujer que había conocido. Elena Morales era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Independiente, peligrosa y completamente fuera de su alcance. Mientras cabalgaba de regreso a su rancho bajo el cielo estrellado, Thomas no podía dejar de pensar en la advertencia de Elena. Tenía razón. Tenía mucho que perder. Pero también tenía mucho que ganar, y no solo se refería a la venganza contra Hartley. Por primera vez en años, Thomas Mitchell se sentía completamente vivo. Una semana después del encuentro en Cedar Ridge, Thomas había seguido meticulosamente las instrucciones de los Callahan.
Había visitado el pueblo de Santa Fe 3 veces, mencionando casualmente en la tienda de suministros, la cantina y el banco que había contratado a algunos hombres para proteger su rancho. Las palabras se extendieron como pólvora por el territorio, y Thomas sabía que eventualmente llegarían a oídos de Jake Hartley. Su padre Samuel había mejorado considerablemente. Ya podía caminar distancias cortas y había recuperado el apetito, aunque las noches seguían siendo difíciles debido al dolor en las costillas. Thomas no le había contado sobre sus planes de venganza, simplemente le había dicho que había contratado algo de protección adicional para el rancho. «Hijo, me preocupas», le dijo Samuel una tarde mientras ambos reparaban la cerca que los bandidos habían dañado. «Te veo diferente, más tenso. ¿Qué no me estás contando?» Thomas martilló un clavo con más fuerza de la necesaria. «Solo quiero asegurarme de que estés seguro, papá». Hartley dijo que volvería en una semana y esa semana ya pasó. Los hombres como ese cobarde solo atacan cuando están seguros de ganar, murmuró Samuel. Si contrataste ayuda, probablemente está esperando una mejor oportunidad. O está reuniendo a toda su banda, pensó Thomas, pero no lo dijo en voz alta. Esa noche, mientras Samuel dormía, Thomas salió al porche con una taza de café y su rifle. Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo despejado, y el silencio del desierto era casi absoluto. Casi. Sus oídos entrenados por la guerra captaron el sonido distante de cascos aproximándose, pero estos no venían por el camino principal. Alguien se acercaba por el terreno rocoso del norte, tratando de mantener el sigilo. Thomas apagó las lámparas de la casa y se posicionó detrás de una viga del porche, con el rifle listo. A los pocos minutos una figura solitaria emergió de entre las sombras, caminando con pasos cuidadosos pero decididos. La luna llena reveló el perfil elegante de Elena Morales. «Thomas», susurró en la oscuridad. «Soy Elena». «Aquí», respondió él, saliendo de su escondite. «¿Qué haces aquí?» Se suponía que no debían acercarse hasta que Hartley mordiera el anzuelo. Elena se acercó, y Thomas pudo ver que llevaba ropa completamente negra, pantalones de cuero, blusa de algodón y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Sus pistolas seguían enfundadas en las caderas, pero llevaba además un rifle de largo alcance colgado del hombro. «Ya mordió el anzuelo», anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hartley reunió a su banda completa. 12 hombres en total, más de los que esperábamos. Están acampando en un valle a 5 millas al norte de aquí, preparándose para atacar mañana al amanecer. El corazón de Thomas se aceleró. ¿12? Pensé que tenía 8 o 9. Parece que tu reputación lo puso nervioso. Contrató algunos pistoleros adicionales en las cruces. Elena se quitó el sombrero, dejando que su cabello negro cayera sobre sus hombros. Michael y Patrick ya están en posición. Yo vine a coordinarte los últimos detalles. ¿Qué necesitas que haga? Elena lo estudió con esos ojos penetrantes. Necesito que confíes en mí completamente. Lo que vamos a hacer va a parecer una locura, pero es la única manera de asegurar que todos los bandidos estén en el lugar correcto en el momento correcto. Habla. Hartley va a atacar al amanecer, probablemente dividiendo a sus hombres en 3 grupos. Uno atacará desde el frente, otro rodeará para cortar tu retirada hacia el pueblo, y el tercero intentará sorprenderte por la parte trasera de la casa. La clave es hacer que todos se acerquen lo suficiente para que Michael y Patrick puedan eliminarlos desde las posiciones altas. Elena desarrolló un mapa rudimentario dibujado en un pedazo de cuero. Michael estará aquí, en las rocas del desfiladero este. Patrick se posicionará en la colina oeste, detrás de esos peñascos grandes. Yo estaré. Se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Dónde estarás tú?, insistió Thomas. Contigo. Dentro de la casa. Thomas la miró fijamente. ¿Qué? No, eso no estaba en el plan original. Se supone que yo sería el señuelo solitario. Los planes cambiaron cuando Hartley dobló su número de hombres, replicó Elena con firmeza. 12 contra 1 son imposibles, incluso para alguien con tu experiencia. 12 contra 2, con la ventaja de la posición defensiva es factible. Pero si te ven conmigo, Hartley va a sospechar. Podría retirarse antes de que Michael y Patrick puedan actuar.
Elena sonrió con una expresión que Thomas no pudo interpretar. No va a verme hasta que sea demasiado tarde. Y cuando me vea... Se detuvo nuevamente, como si estuviera a punto de revelar algo importante, pero hubiera cambiado de opinión. ¿Qué no me estás diciendo, Elena? Ella se acercó más, tanto que Thomas pudo percibir el aroma de su cabello, una mezcla de jabón de lavanda y algo más salvaje, más primario. Hay cosas de mi pasado que no conoces, Thomas. Cosas que podrían complicar tu opinión sobre mí. Todos tenemos pasados complicados, murmuró él. Yo maté a 17 hombres durante la guerra. Algunos eran apenas unos muchachos. ¿Crees que eso me convierte en un monstruo? Los ojos de Elena se suavizaron ligeramente. No, no creo que seas un monstruo. Pero mi pasado es diferente. Más personal. Antes de que Thomas pudiera responder, ambos escucharon un gemido proveniente del interior de la casa. Samuel estaba teniendo una de sus pesadillas, probablemente reviviendo la paliza que había recibido. «Tu padre», murmuró Elena. «¿Cómo está?» «Mejor, pero las noches son difíciles. Los doctores dicen que podría tener daño permanente en las costillas». La voz de Thomas se endureció. Una razón más para asegurarme de que Harley pague por lo que hizo. Elena lo tomó del brazo, su toque suave pero insistente. «Thomas, escúchame. La venganza puede ser satisfactoria, pero también puede ser destructiva. Una vez que cruces esa línea mañana, una vez que vuelvas a matar, no hay garantía de que puedas regresar a la vida pacífica que construiste aquí. Ya crucé esa línea cuando decidí contactar a los Callahan», replicó él. «La pregunta es, ¿tú has cruzado la tuya?» Por un momento, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. Elena parecía estar librando una batalla interna, y Thomas podía ver el conflicto reflejado en sus ojos oscuros. «Sí», admitió finalmente. «La crucé hace mucho tiempo. Por eso estoy aquí contigo, y no allá afuera con Michael y Patrick. Por eso voy a arriesgar mi vida mañana por un hombre que apenas conozco». «¿Por qué?» La pregunta salió más intensa de lo que Thomas había pretendido. Elena se acercó aún más, tanto que sus rostros estaban a apenas unas pulgadas de distancia. «Porque veo algo en ti que creí que había perdido para siempre. La posibilidad de una vida diferente. Una vida donde las armas no sean lo único que defina quién soy». Antes de que Thomas pudiera responder, Elena se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, como si estuviera probando las aguas de un río desconocido. Pero cuando Thomas respondió, el beso se intensificó, cargándose de toda la tensión y atracción que había estado construyéndose entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Elena, no digas nada», susurró ella, poniendo un dedo sobre los labios de él. «Mañana podríamos morir. Esta noche es todo lo que tenemos». Thomas la tomó de la mano y la guió hacia el interior de la casa, caminando sigilosamente para no despertar a su padre. En su habitación, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana, Elena se quitó lentamente las pistolas y las dejó sobre la mesa de noche. Era un gesto de confianza absoluta, despojarse de las armas que habían sido su protección durante años. Lo que siguió fue una danza tan antigua como la humanidad misma, pero que para ambos se sintió como si fuera la primera vez. Las manos de Thomas exploraron el cuerpo de Elena con reverencia, como si fuera un territorio sagrado que había estado esperando descubrir toda su vida. Ella respondía a cada caricia con gemidos suaves que lo enloquecían, sus propias manos trazando los músculos de su espalda y pecho, deteniéndose en las cicatrices que la guerra había dejado en su piel. Hicieron el amor con una intensidad desesperada, como si el acto físico pudiera detener el tiempo y mantener a raya el peligro que los esperaba con la salida del sol. Cuando finalmente se quedaron entrelazados entre las sábanas, Elena trazaba círculos distraídos en el pecho de Thomas, mientras él acariciaba su cabello. «Thomas», murmuró ella contra su piel, «hay algo que necesitas saber sobre mí antes de mañana». «¿Qué es?» Elena se incorporó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Jake Hartley no es solo mi enemigo por dinero. Es personal, muy personal». Thomas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. «¿Qué quieres decir?» «Hace 5 años,
Hartley atacó un pueblo pequeño en el sur de Texas, un lugar llamado San Miguel. Yo vivía allí con mi familia. Mis padres adoptivos, los Morales, tenían una pequeña tienda. Hartley y su banda la saquearon, y cuando mi padre trató de proteger a mi madre, su voz se quebró, y Thomas pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Los mató, a ambos, delante de mí. Yo logré escapar porque estaba en el establo cuando comenzó el ataque, pero los vi morir. Los escuché suplicar por sus vidas. Thomas sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Elena, yo no sabía. ¿Por eso te uniste a los Callahan? Michael y Patrick me encontraron 3 días después, medio muerta de sed en el desierto. Me cuidaron, me entrenaron, me convirtieron en lo que soy ahora. Limpió las lágrimas de sus mejillas con el dorso de la mano. Pero nunca pude encontrar a Hartley. Siempre estaba un paso adelante, siempre en movimiento. Hasta ahora. Thomas la estrechó contra su pecho, sintiendo el temblor de su cuerpo. ¿Los Callahan saben esto? Saben que tengo historia con Hartley, pero no conocen los detalles. Piensan que es solo otro trabajo para mí. Elena se separó para mirarlo nuevamente. Thomas, mañana cuando vea a Hartley, no sé si podré mantener la cabeza fría. Podría arruinar todo el plan si dejo que mis emociones tomen el control. Entonces no las dejes, dijo él con firmeza. Úsalas. Canaliza esa rabia hacia un propósito. Tu familia merece justicia, igual que mi padre la merece. Pero la justicia servida fría es más efectiva que la venganza caliente. Elena sonrió a través de sus lágrimas. ¿Cómo es que eres tan sabio para ser un simple ranchero? La guerra te enseña cosas que preferías no saber, murmuró Thomas. Pero también te enseña a sobrevivir cuando todo parece perdido. Pasaron el resto de la noche hablando en susurros, compartiendo historias de sus pasados, sueños para el futuro y miedos sobre lo que vendría con el amanecer. Thomas le habló de su madre, muerta cuando él tenía 15 años, y de cómo su padre había sacrificado todo para darle una educación y una oportunidad en la vida. Elena le contó sobre su infancia en un orfanato de Santa Fe antes de ser adoptada por los Morales, y cómo había aprendido a disparar imitando a los vaqueros que visitaban el pueblo. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el horizonte de colores dorados y rosados, ambos sabían que había llegado el momento de la verdad. Elena se vistió en silencio, volviéndose a colocar las pistolas en las caderas con movimientos practicados. Thomas se puso su mejor camisa y se aseguró de que su Colt estuviera perfectamente limpia y cargada. ¿Listos?, preguntó Elena, aunque en su voz había una tensión que no había estado presente la noche anterior. Thomas miró hacia la habitación donde su padre aún dormía, probablemente ajeno al peligro que se acercaba. Luego dirigió su mirada hacia Elena, esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida como un huracán y cambiado todo en cuestión de días. «Listo», respondió, aunque ambos sabían que nada podía prepararlos realmente para lo que estaba a punto de suceder. En la distancia, el sonido de cascos comenzaba a hacer eco entre las colinas. Jake Hartley y su banda se acercaban, y con ellos venía la culminación de años de dolor, pérdida y sed de venganza que finalmente encontraría su resolución. La danza de la muerte estaba a punto de comenzar. El sol había comenzado a alzarse sobre las montañas cuando Thomas vio la primera señal de humo en el horizonte norte. Era la señal convenida. Michael Callahan había llegado a su posición en las rocas del desfiladero este. Pocos minutos después, un destello de luz solar reflejado en metal desde la colina oeste confirmó que Patrick también estaba listo. Thomas y Elena se habían posicionado estratégicamente dentro de la casa. Él estaba junto a la ventana que daba al frente, con una vista clara del patio principal y el camino de acceso. Elena había elegido la ventana lateral, desde donde podía cubrir el flanco norte, y tener una línea de escape hacia la parte trasera si fuera necesario. Ambos habían verificado múltiples veces sus armas y munición. «Thomas», murmuró Elena, su voz tensa pero controlada. «Recuerda el plan. Déjalos acercarse. Mientras más cerca estén del centro del patio, mejores blancos serán para Michael y Patrick. ¿Y mi padre?». Thomas había estado luchando con ese dilema toda la mañana. Samuel seguía durmiendo en su habitación.
pero los disparos inevitablemente lo despertarían. Está en la habitación más protegida de la casa. Las paredes son gruesas y no tiene ventanas hacia el patio. Debería estar seguro. Elena hizo una pausa. Pero Thomas, una vez que empiecen los disparos, no podrás ir a verificar si está bien hasta que termine todo. ¿Podrás vivir con esa incertidumbre? Thomas asintió, aunque su mandíbula se tensó. Tengo que hacerlo. El sonido de cascos se hizo más fuerte, y pronto Thomas pudo distinguir las figuras de los jinetes aproximándose. 12 hombres, tal como Elena había reportado, pero no venían todos juntos. El grupo se dividió a unas 200 yardas de la casa, exactamente como ella había predicho. 4 hombres liderados por Jake Hartley se acercaron directamente por el camino principal. Thomas pudo ver claramente el rostro del bandido, curtido por el sol y marcado por una cicatriz que le cruzaba la frente. Sus ojos pequeños y crueles escaneaban constantemente los alrededores, buscando signos de trampa. Otros 4 jinetes se habían separado hacia el este, claramente intentando rodear la propiedad para cortar cualquier ruta de escape hacia el pueblo. Los últimos 4 desaparecieron hacia el oeste, sin duda planeando atacar desde la parte trasera de la casa. «Perfecto», susurró Elena. «Se están dividiendo exactamente como esperábamos». Thomas mantuvo su rifle listo, pero no visible desde la ventana. El plan era hacer que Hartley creyera que estaba solo y desesperado, no preparado para un enfrentamiento. «Mitchell», gritó Hartley cuando su grupo se detuvo a unas 50 yardas de la casa. «Sal de ahí, cobarde. Es hora de que pagues por traer pistoleros a mi territorio». Thomas esperó un momento antes de responder, fingiendo nerviosismo. «Hartley, pensé que habías aprendido la lección. No quiero problemas». La risa áspera del bandido resonó por el patio. «¿Problemas? Hijo de perra. Tú creaste los problemas cuando decidiste contratar ayuda en lugar de largarte como te dije. Ahora vas a pagar por eso. Y tu viejo padre también. Mi padre no tiene nada que ver con esto». La rabia en la voz de Thomas no era fingida. «Tu padre tiene todo que ver. Debió enseñarte mejores modales». Hartley hizo una señal a sus hombres, y Thomas vio cómo comenzaban a dispersarse, buscando cobertura detrás de los árboles y las rocas del patio. Entonces Elena hizo algo completamente inesperado. Se levantó de su posición junto a la ventana y caminó hacia la puerta principal de la casa. «Elena, ¿qué estás haciendo?», susurró Thomas con urgencia, pero ella no respondió. En su lugar, abrió la puerta de par en par y salió al porche, sus manos descansando tranquilamente sobre las culatas de sus pistolas. La luz del sol matutino la iluminó completamente, revelando cada detalle de su figura elegante y mortal. El efecto fue instantáneo. Los hombres de Hartley se quedaron petrificados, y el mismo bandido palideció visiblemente. «Hola, Jake», dijo Elena con una voz que podría haber congelado el infierno. «Han pasado 5 años. ¿Me extrañaste?» Hartley tardó varios segundos en encontrar su voz. «Elena Morales. Pensé que habías muerto. ¿Después de San Miguel?» «No, Jake. Sobreviví. Y he estado buscándote desde entonces». Thomas observaba la escena con creciente comprensión y horror. Este no era parte del plan original, pero ahora entendía por qué Elena había insistido en estar dentro de la casa. No era solo para ayudarlo a él, era para tener esta confrontación cara a cara con el hombre que había destruido su vida. «Elena, vuelve aquí», gritó desde la ventana, pero ella lo ignoró completamente. Hartley había recuperado algo de su compostura, aunque Thomas podía ver que sus manos temblaban ligeramente. «Así que los rumores eran ciertos. Te convertiste en pistolera. Debo admitir que siempre supe que tenías potencial». «¿Potencial para qué, Jake? ¿Para matar hombres como tú?» Elena comenzó a bajar lentamente los escalones del porche, cada paso medido y deliberado. «¿O potencial para sobrevivir después de ver a mis padres suplicar por sus vidas mientras tú los ejecutabas como animales?» «Eso fue solo negocios», gritó Hartley, pero había pánico en su voz. «Tu padre no quería cooperar. Tenía que dar ejemplo». «¿Negocios?» Elena se echó a reír, pero era un sonido carente de humor. «¿Matar a un tendero de 60 años y a su esposa es negocios?»
¿Quemar todo el pueblo es negocios? Thomas se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Elena estaba demasiado cerca de Hartley y sus hombres, y su sed de venganza personal estaba comprometiendo toda la operación. Pero antes de que pudiera hacer algo, todo se desató al mismo tiempo. Uno de los hombres de Hartley, nervioso por la tensión, cometió el error de intentar desenfocar su arma. Elena se movió como un rayo, sus pistolas apareciendo en sus manos como por arte de magia. El primer disparo le voló el sombrero al bandido. El segundo le atravesó el corazón. El patio estalló en caos. Los hombres de Hartley buscaron cobertura desesperadamente mientras Elena rodó detrás del abrevadero de caballos, sus pistolas escupiendo fuego y muerte. Thomas abrió fuego desde la ventana, su Winchester rugiendo mientras enviaba bala tras bala hacia los bandidos. Desde las posiciones elevadas, Michael y Patrick entraron en acción. Los disparos de rifle de largo alcance comenzaron a llegar desde ambos flancos, y Thomas vio caer a 2 de los bandidos que intentaban flanquear la casa. Pero Hartley era más astuto de lo que habían anticipado. En lugar de buscar cobertura, espoleó su caballo directamente hacia Elena, su Colt 45 disparando por encima de la cabeza de su montura. Elena tuvo que lanzarse a un lado para evitar ser pisoteada, y en ese momento de vulnerabilidad, Hartley le disparó. La bala le dio en el hombro izquierdo, haciendo que girara violentamente y cayera detrás de un montón de leña. Thomas vio la sangre manchando su blusa blanca y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «¡Elena!», gritó, abandonando su posición en la ventana y corriendo hacia la puerta. «¡No!», logró gritar ella desde su refugio. «¡Quédate donde estás! ¡Es lo que él quiere!». Pero Thomas ya había salido de la casa, su Colt en la mano, corriendo hacia donde Elena había caído. Hartley lo vio venir y sonrió como un demonio, dirigiendo su caballo hacia él. «Al fin sales a jugar, Mitchell. Vamos a ver qué tan bueno eres sin tus amigos mercenarios». Los 2 hombres se enfrentaron en el centro del patio, rodeados por el caos de la batalla que continuaba rugiendo a su alrededor. Michael y Patrick seguían eliminando a los bandidos desde sus posiciones, pero Thomas solo tenía ojos para Hartley. «Esto es por mi padre», rugió, disparando su primera bala. Hartley se agachó sobre su montura, y la bala pasó rozando su oreja. Su respuesta fue inmediata. 3 disparos rápidos que obligaron a Thomas a buscar cobertura detrás del pozo del patio. «Tu padre era un viejo testarudo», gritó Hartley, recargando su arma. «Debiste haber aprendido de su error». Thomas esperó hasta que Hartley empezó a acercarse. Luego salió de su cobertura y disparó 2 veces en rápida sucesión. La primera bala dio en el muslo del caballo, que se encabritó y tiró a Hartley al suelo. La segunda bala perforó el sombrero del bandido mientras caía. Hartley rodó en el suelo y se puso de pie sorprendentemente rápido para un hombre de su edad. Su pierna izquierda sangraba donde había golpeado contra el suelo, pero sus ojos ardían con una furia homicida. «Maldito seas, Mitchell. Esto termina aquí». Los 2 hombres caminaron uno hacia el otro como antiguos duelistas, sus armas listas pero no apuntando aún. Thomas podía oír su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. A la distancia, los disparos de Michael y Patrick habían cesado, lo que significaba que los otros bandidos habían sido eliminados o se habían rendido. Era solo él y Hartley ahora. Cuando estaban a 10 pasos de distancia, ambos hombres se detuvieron. Thomas podía ver cada detalle del rostro curtido de Hartley. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos, la cicatriz irregular que cruzaba su frente, la barba descuidada manchada con tabaco. «¿Tienes algo que decir antes de que te mate, Mitchell?», preguntó Hartley, su mano flotando sobre la culata de su pistola. Thomas pensó en su padre, postrado en esa cama, luchando contra las heridas que este hombre le había infligido. Pensó en los padres de Elena, ejecutados a sangre fría. Pensó en todas las víctimas inocentes que Hartley había dejado a su paso durante años de terrorismo. «Solo una cosa», respondió Thomas. «Ve al infierno». Ambos hombres desenfundaron simultáneamente. El aire se llenó del sonido del cuero rozando contra metal, el chasquido de los martillos siendo amartillados, y luego 2 disparos que sonaron como uno solo. Thomas sintió el aire caliente de la bala de Hartley pasando junto a su oreja izquierda. Su propia bala encontró su objetivo.
el centro del pecho de Hartley, justo debajo del corazón. Hartley se tambaleó hacia atrás mirando con sorpresa la mancha de sangre que se extendía por su camisa. «Imposible», murmuró, llevándose la mano al pecho. Yo era más rápido». «No», dijo Thomas, manteniendo su pistola apuntada al bandido agonizante. «Solo eras más cruel. Y la crueldad no gana duelos». Hartley cayó de rodillas y luego hacia adelante, su rostro golpeando el suelo polvoriento del patio. Sus ojos se quedaron abiertos, mirando hacia la nada, mientras su sangre se filtraba lentamente en la tierra seca. Thomas mantuvo su arma lista por unos segundos más, asegurándose de que Hartley realmente estuviera muerto. Solo entonces se volteó hacia donde Elena seguía refugiada detrás de la pila de leña. «Elena, ¿estás bien?» Ella se incorporó lentamente, su mano izquierda presionada contra la herida del hombro. La sangre se filtraba entre sus dedos, pero estaba consciente y alerta. «Estaré bien. Es solo un rasguño». Michael y Patrick aparecieron desde sus posiciones, ambos sonriendo con satisfacción. «Buen trabajo, Thomas», dijo Michael, pateando el cuerpo de Hartley para asegurarse de que estuviera muerto. 11 bandidos muertos, ningún superviviente. Este territorio va a estar mucho más tranquilo sin esta basura. «¿11?» preguntó Thomas. «Pensé que eran 12. Patrick escupió en el suelo. Uno de ellos se escapó cuando vio que las cosas se ponían feas. Pero no importa. Sin Hartley no es nadie. Probablemente ya está cabalgando hacia México». Thomas corrió hacia Elena, quien había logrado sentarse con la espalda apoyada contra un tronco. La herida en su hombro sangraba, pero no parecía haber tocado hueso o arteria principal. «Déjame ver eso», murmuró rasgando un pedazo de su camisa para hacer un vendaje improvisado. Elena lo miró con ojos que brillaban con una mezcla de dolor físico y algo más profundo. «Se acabó, Thomas. Finalmente se acabó. ¿Tu venganza?» «Nuestra venganza», lo corrigió suavemente. «Tu padre puede descansar tranquilo ahora, y mis padres, tal vez ahora puedan descansar en paz». Mientras Thomas vendaba cuidadosamente la herida de Elena, una voz débil los interrumpió desde la entrada de la casa. «¿Thomas? ¿Qué está pasando ahí afuera?» Samuel Mitchell apareció en el porche, apoyándose pesadamente en un bastón improvisado. Su rostro aún mostraba las marcas de la paliza que había recibido, pero sus ojos estaban claros y alerta. «Papá», dijo Thomas, levantándose rápidamente. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?» Samuel observó la escena. Los cuerpos de los bandidos esparcidos por el patio, la sangre en la tierra, las armas humeantes. Su mirada se detuvo en Hartley, y una sonrisa triste cruzó su rostro. «Así que finalmente está muerto», murmuró. «No voy a mentir, hijo. Una parte de mí se siente aliviada. ¿No estás enojado por lo que hice?» Samuel caminó lentamente hacia donde Thomas y Elena estaban arrodillados. «Hijo, cuando un hombre golpea a tu familia tiene que haber consecuencias. Tú hiciste lo que yo ya no podía hacer». Miró a Elena con curiosidad. «¿Y esta hermosa señorita es parte de tu plan de venganza?» Elena se sonrojó ligeramente a pesar del dolor de su herida. «Soy Elena Morales, señor Mitchell. Y sí, ayudé a su hijo a hacer justicia». Samuel estudió su rostro por un momento. Luego asintió con aprobación. «Bien, un hombre necesita aliados fuertes». Hizo una pausa. «Y una mujer fuerte a su lado». Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. Michael y Patrick ayudaron a Thomas a enterrar a los bandidos en una fosa común en las colinas. Registraron el escondite de Hartley y encontraron más de $3,000 en oro y dinero en efectivo, además de joyas robadas y otros objetos de valor. Fiel a su palabra, Thomas compartió la información sobre el cargamento militar, aunque decidieron posponerlo hasta que Elena se recuperara completamente. El médico del pueblo había confirmado que la herida era limpia y sanaría sin complicaciones permanentes. Pero fue en la tercera noche después de la batalla cuando ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. Thomas estaba sentado junto a la cama de Elena, cambiando sus vendajes, cuando ella tomó su mano y lo miró con una expresión que él nunca había visto antes. «Thomas, hay algo más que necesitas saber», dijo suavemente. «¿Qué es?» Elena respiró profundamente antes de continuar.
Jake Hartley no mató solo a mis padres adoptivos en San Miguel. Thomas sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? También mató a mi esposo. El mundo se detuvo para Thomas. ¿Tu esposo? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. ¿Se llamaba David? David Morales, el hijo de mis padres adoptivos. Nos habíamos casado apenas 3 meses antes del ataque. Hartley lo mató cuando trató de defender la tienda. Thomas se sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Elena, ¿por qué no me dijiste esto antes? Porque sabía que cambiaría la forma en que me veías. Y tenía miedo. Tenía miedo de que pensaras que estaba traicionando su memoria al enamorarme de ti. ¿Enamorarte de mí? Las palabras salieron como un susurro. Elena lo tomó de ambas manos. Thomas, estos últimos días contigo han sido los más felices que he tenido en 5 años. Cuando creí que iba a morir durante la batalla, lo único en lo que podía pensar era en que jamás te habría dicho lo que siento por ti. Thomas se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta revelación. Finalmente, levantó la mano de Elena y la besó suavemente. Elena, tu pasado no cambia lo que siento por ti. Si algo, me hace respetarte aún más. Sobreviviste a una tragedia que habría destruido a la mayoría de las personas, y te convertiste en una mujer fuerte e independiente. Tu esposo, David, estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Elena lloró entonces, no de tristeza, sino de alivio. ¿De verdad no te molesta? Lo único que me molesta es que tuviste que cargar con ese dolor sola durante tanto tiempo. Esa noche, mientras Elena dormía en sus brazos, Thomas miró por la ventana hacia las estrellas y reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había comenzado buscando venganza y había encontrado amor. Había esperado que matar a Hartley le trajera paz, pero descubrió que la verdadera paz venía de algo completamente diferente. Una semana después, cuando Elena ya había sanado lo suficiente para viajar, Michael y Patrick se prepararon para partir hacia Colorado. El trabajo estaba terminado y tenían otros contratos esperándolos. ¿Segura que no quieres venir con nosotros?, preguntó Michael a Elena mientras ensillaba su caballo. Siempre habrá lugar para ti en nuestra familia. Elena miró hacia Thomas, quien estaba reparando la cerca del corral junto a su padre. Samuel había recuperado la mayor parte de su fuerza y había comenzado a bromear sobre encontrar una nuera antes de morirse. No, respondió Elena con una sonrisa. Creo que mi lugar está aquí ahora. Patrick se echó a reír. ¿Desde cuándo Elena Morales quiere ser esposa de ranchero? Desde que encontró a un hombre que vale la pena, replicó ella, golpeándolo juguetonamente en el brazo. Después de que los hermanos Callaghan partieran, Thomas y Elena se quedaron de pie en el porche, viendo desaparecer a sus amigos en el horizonte. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Thomas. Elena se acurrucó contra él, su cabeza descansando en su hombro. Solo de una cosa. ¿Qué? De que tuviera que tomar tanto tiempo y tanto dolor para encontrarte. Thomas la estrechó más fuerte contra él. Tal vez era necesario. Tal vez ambos necesitábamos pasar por todo lo que pasamos para estar listos el uno para el otro. Esa noche, durante la cena, Samuel hizo un anuncio que sorprendió a ambos. He estado pensando, dijo, masticando lentamente su carne. Este rancho es demasiado grande para un viejo como yo. Y con Elena aquí, bueno, van a necesitar espacio para su propia familia. Papá, ¿qué estás diciendo?, preguntó Thomas. Estoy diciendo que es hora de que te transfiera oficialmente la propiedad del rancho. Y si cierta señorita está dispuesta a convertirse en mi nuera, bueno, sería el hombre más feliz de Nuevo México. Elena se sonrojó profundamente. Señor Mitchell, Thomas y yo no hemos hablado de ¿matrimonio? Thomas interrumpió, volteándose hacia ella con una sonrisa. Elena Morales, ¿te casarías conmigo? Por un momento, Elena se quedó sin habla. Luego, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, asintió vigorosamente. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Samuel golpeó la mesa con su puño, haciendo saltar los platos. Excelente. Voy a tener nietos antes de irme de este mundo. La boda se celebró 2 meses después en la pequeña iglesia de Santa Fe. Asistieron todos los vecinos de la región,
E incluso Michael y Patrick Callaghan regresaron de Colorado para servir como padrinos de boda. Elena vestía un simple vestido blanco que había pertenecido a la madre de Thomas, y nunca había estado más hermosa. Pero la sorpresa más grande llegó durante la ceremonia, cuando el pastor preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio. Una voz familiar gritó desde la parte trasera de la iglesia: «Yo tengo una objeción». Todos se voltearon para ver a un hombre alto y delgado parado en la entrada. Thomas lo reconoció inmediatamente. Era Pete Carson, el segundo al mando de Hartley, el bandido que supuestamente había escapado a México. Carson tenía una pistola en la mano, apuntando directamente hacia Elena. Esa perra mató a Jake Hartley, y ahora va a pagar por ello. Lo que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Elena, incluso en vestido de novia, seguía siendo la pistolera más rápida del territorio. Su arma apareció en su mano como por arte de magia, disparando una vez antes de que Carson pudiera apretar el gatillo. La bala de Elena fue perfecta. Carson se desplomó en la entrada de la iglesia, su sangre manchando las piedras del umbral. Un silencio mortal llenó la iglesia. Los invitados miraban boquiabiertos a la novia, que acababa de matar a un hombre en su propio matrimonio. Elena miró a Thomas con ojos llenos de preocupación. «Thomas, yo...» Pero Thomas simplemente sonrió. Tomó el arma de las manos de Elena y se la entregó a Michael Callaghan. Luego la tomó en sus brazos y la besó apasionadamente, ante los vítores y aplausos de toda la congregación. «Ahora sí», declaró el pastor, limpiándose el sudor de la frente. «Si no hay más objeciones, los declaro marido y mujer». Años después, cuando Thomas y Elena ya tenían 3 hijos y el rancho Mitchell se había convertido en uno de los más prósperos de Nuevo México, seguían contando la historia de su boda a cualquiera que quisiera escucharla. Samuel vivió para ver a sus 7 nietos, y murió pacíficamente en su cama a los 83 años, rodeado de la familia que tanto había amado. Elena nunca volvió a usar las pistolas después del día de su boda, pero las mantuvo colgadas en la pared del dormitorio, como recordatorio de la mujer que había sido y el camino que había recorrido. Thomas y Elena vivieron juntos durante 47 años más, construyendo un legado de amor, trabajo duro y justicia que perduró mucho después de que ambos se hubieran ido de este mundo. Y aunque la venganza había traído justicia, fue el amor lo que trajo la paz verdadera a sus corazones. ¿Qué te pareció esta épica historia de venganza y amor en el viejo oeste? ¿Esperabas que Elena tuviera una conexión tan personal con Jake Hartley? ¿Y qué opinas del final sorprendente en la iglesia? Déjanos tu comentario abajo contándonos cuál fue tu momento favorito de la historia, y si crees que Thomas y Elena tomaron las decisiones correctas. Si te gustó esta emocionante aventura llena de acción, romance y justicia, no olvides darle like al video para apoyar el canal, y suscríbete para no perderte más historias increíbles del viejo oeste como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores narrativas. Nos vemos en el próximo video, vaqueros.